nunca hay que decaer en la fe. Dios es justo, Ujú. Dios es amor, y al final de cuentas Él traerá sus bendiciones. Nunca se te olvide eso. Sí, sí, Por Miguel. eso que es tan importante la fe, porque para nosotros el ver las circunstancias siempre trae angustia, pues porque las vemos, pero el fin de todas las cosas, pues es Cristo. Y Él, a través de nuestras oraciones, podríamos decir que tiene un tratamiento especial con la familia. Por Mm. eso hay promesas tales como la descendencia del justo será bendita hasta 1000 generaciones. Entonces no importa lo que veamos ahorita, lo importante es que no dejemos de orar y no dejemos de confiar. Eso es lo importante. Sí, tenemos que seguir orando y no dudar, no dudar, Así porque es, Dios es así es. justo. Ujú. Sí, Así, gracias, Miguel. de hecho, en ese pasaje de Hebreos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es precisamente porque Dios siempre actúa por fe. Entonces, muchas veces nosotros en el proceso de nuestras peticiones tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra incredulidad, y es ahí donde podemos pedirle fe, aumentame la fe, pero no dejar. Ahora, otro aspecto muy importante es la alabanza. Procura siempre antes alabar al Señor, porque como que eso prepara nuestros corazones. Eh, Siempre la fe tiene que ir acompañada de alabanza y de gratitud por la respuesta que esperamos de Dios. Recuerda que en Eclesiastés dice aquello que fue ya es y lo que hace de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, ya es una realidad, lo que es ya es una realidad. Sin embargo, aquí estamos nosotros en la lucha y a mí siempre me da aliento, eh, como el ejemplo que pusimos ahora de cuando la iglesia estaba pidiendo por Pedro después de que Herodes mató a Andrés, cómo realmente se puso a orar y Dios respondió. Ese es el punto, ¿verdad? No debemos nosotros como siempre decimos, bueno, ora, ora, nunca debemos de usarlo como algo sin significado. O sea, Ujú. ora es orar en verdad porque nosotros mismos lo hacemos. Y es precisamente en las cámaras o en los lugares de oración donde se responden las peticiones. Entonces, bueno, hola Beatriz, Sí, ya te vi por ahí. Oye, Estela, Rocío, Yuriko. ¿Qué pasó con tu vitral, Yuriko? Estaba bonito. Queremos ver el vitral. No te distingo bien la voz. Ya, ya salió. Estoy en la oficina. Ah, ok. ¿Ya me escuchas? Ya se vio. Un poco Ya. mejor. Ah, Estoy en ándale. la oficina ahora. Está perfecto. Ya. Las Giver, hola, ¿cómo están? Qué bueno. Hola, Oh, perdón. no, Hola, hola. hola, así de manita, de manita. Sí. Como cuando hacen preguntas. Bien, no sé si tengan alguna duda o algo que comentar. Hola, Betty. Ya te Hola, vi por bueno, ahí. Hola. Beatriz, sí, Sí, es que es Betty y Beatriz. anda. O sea, Hola, las dos tocallita, son Beatriz, ¿no? Pero yo para sí, distinguirlas, como la mamá de las Giver siempre decimos Betty, vamos a claro, decir Betty, la mamá de las Giver, Beatriz. A final de cuentas, claro, es lo claro. mismo. Sí, así es, Y por ejemplo, están dos Estelas también. A ajá, Estela, la que aparece aquí, le decimos Estela. La que está con Ceci, le decimos Estelita. Pero las dos son sí, Estelas. Pero así Y yo las es claro. distinguimos. Patti. Y Patti.
¿Perdón? Pati también, Pati, dos Así, Pati Patis. Herrera. Ah, sí, Ajá. Sí, exacto, exacto. Sí, así generalmente es. Pati Herrera decimos Pati Herrera, ¿verdad? Ujú, Ajá. así es. Espero que nadie se ofenda por eso. Ah, no, de Está muy ninguna Ay, pues manera. Héctor. Héctor. Bueno, Bueno, hola Isabel, Hola, buenas Car, tardes. hola, ¿cómo Hola, estás? hola. Alex, Hola, Carmín, Miguel. Hola a todos, ¿cómo están? hola a Bien, todos. gracias. ¿Ya acabaron tus guardias, Alex? Ya acabaron todo el mes de mayo. Pues Bueno, estuvo padre porque fue un tiempo que pasé con mi mamá y pues realmente yo creo que eso fue la gran ganancia, estar ahí con ella. por supuesto, y además, pues tomar tu parte como hermano o como hijo de Ujú. parte de la familia. A veces es más fácil y se concentran las cosas en otras cosas, Sí, sí, pero amor. pues bueno, si se da uno tiempo, está perfecto. Bien. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga Sí, alguna y duda. es que sí estuvo, perdón, y es que sí estuvo un poquito pesado porque ahora sí que me tuve que partir en cuatro para Exacto, exacto, el sí. trabajo, la iglesia, La familia. la familia y pues mi mamá. Pero bueno, sobreviví, gracias a Dios. Eso es importante. No, también cuando tengamos así, nos sintamos abrumados por tantas cosas que hay que hacer y a veces, como en el caso de Alex, pues no puedes hacer otra cosa, no te puedes partir. Sin Ujú, embargo, y no tanto por lo que ahorita comentó Alex, sin embargo, no debemos de saber que Dios es dueño del tiempo. Y además de pedirle a Dios sabiduría, pedirle que nos enseñe a administrar nuestro tiempo en su gracia. Por ejemplo, hace unos días Estela Antier, me parece, comentaba de que tenía a su mamá que llevar la calle, a su papá y no se daba abasto y nadie le apoyó a final de cuentas. Pero es muy importante prepararnos en oración hacia el futuro. Por ujú, ejemplo, cuando experimentamos algo, digamos, fue un poquito más, tú tuviste, Alex, tiempo de organizarte, ujú, Estela no tuvo tiempo o sea, de repente vino la cita, la otra cita, y, pero nosotros tenemos que aprender a adelantarnos en oración. Si sabemos, por ejemplo, eh, que tenemos que hacer algo o dos o tres cosas, adelantarnos, Dios derrama tu gracia para que pueda fluir y yo pueda administrar mi tiempo y atender todo. Entonces, si Dios es Dios de los tiempos, en su infinito poder Él puede organizar los tiempos para que podamos atender todas las cosas. Acuérdense, por ejemplo, de José, el 11º hijo de Israel. Primero, pues bueno, sus hermanos lo envidiaron y ya sabemos, lo vendieron, etcétera. Pero fue a casa de Potifar como esclavo. No tenía derecho a nada. Sin embargo, él actuó como para Dios y llegó a organizar, y estoy hablando aquí de la eficacia, llegó a organizar de tal manera las cosas que Potifar ya no se ocupaba de nada más que de los alimentos que comían, eso dice la Biblia, porque José tenía esa capacidad. Y a pesar de la injusticia, Dios lo estaba preparando, cómo purificó su actitud, etcétera. También es importante la actitud. Luego viene la injusticia en la cual es llevado a la cárcel, e igual, con la misma actitud, al rato se encargaba y administraba la cárcel, ¿ven? Adivina el sueño, del panadero y el copero, y el panadero muere, el copero se restableció en su puesto, y se le olvidó José, quien le adivinó, o bueno, quien le interpretó el sueño más que adivinar. Pero cuando el faraón tiene un sueño, dice, ah, ya me acordé, ese fue el tiempo de Dios. Entonces el faraón manda llamar a José. ¿Y qué sucedió con esto? Que al resolver el sueño y darle consejos, oye, aconsejo al faraón que
que se consiga un hombre prudente, que sepa administrar, que ponga graneros en las ciudades. Le dio toda la solución por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Acaso encontraremos un hombre más sabio que este? Y lo puso sobre todo Egipto, de esclavo a reo a gobernador de Egipto. ¿Se imaginan ustedes? Y díganme ustedes si no estaba ocupado José. Claro que sí, pero supo administrar su tiempo y supo salir adelante. Entonces, a veces nosotros nos complicamos mucho porque nos concentramos en los problemas, en las circunstancias, y se nos olvida que Dios es dueño de los tiempos y las sazones. Entonces, si nosotros nos anticipamos, que yo creo que es algo que todo creyente tiene que hacer, no nada más para las cuestiones del trabajo, sino para todo lo que uno sabe que va a enfrentar. Por ejemplo, el domingo va a haber una comida con la familia y estoy enemistado, no me cae bien fulanito, me hacen cara fea, cosas así. Señor, dame gracia, hazme ser humilde, permíteme ser diligente en lo que yo haga. Y verán ustedes cómo ya vamos con un escudo rodeados con el escudo de la gracia, con una actitud correcta, y la gente cambia su opinión o su actitud. A veces nosotros le echamos la culpa a la gente por malas actitudes y no nos damos cuenta que nosotros podemos estar manifestando esto, por ejemplo. Si alguien habla mal de ti y de repente tú te enteras y te topas con ese alguien. No es común que tú ya tengas una mala actitud contra ese alguien. Es muy común, pero ni siquiera sabes si fue un chisme, una intriga, y a lo mejor esta persona no tenía nada que pasar. Hace poco yo experimenté algo, parecido, muy, muy breve, pero aquí a la casa de ustedes llegó un papel. La persona que estaba aquí antes quedó con ciertos adeudos, entonces se fueron a juicio en muchas cosas. Entonces llegó un citatorio para esta persona que ya ni vive aquí, está en España. Pero entonces yo a una de las personas propietarias de esta casa le mandé el citatorio y luego su hijo me habló. Oye, que por qué andas hablando mal de mí, de esto, el otro. Digo, oye, espérate. Yo lo único que hice fue recibir el citatorio y mandarlo. No tengo nada que ver en eso. Bueno, para la otra ocasión, mándamelo directo a mí. Claro que sí. O sea, pero ven ustedes, o sea, ya esta persona tenía una mala actitud hacia mí, ignorando todo. Y yo solo mandé un papel por foto, WhatsApp, ¿no? Entonces muchas cosas así pasan. Entonces nosotros tenemos que aprender a que muchos de los problemas que tenemos en la vida están en nosotros. Pero ¿qué pasa si, volviendo al punto, qué pasa si organizamos nuestra vida, apelamos a la gracia de Dios? Yo no digo que no vaya a haber problemas o que no vaya a haber obstáculos, pero tú ya vas protegido con el escudo de la gracia, con la actitud correcta, ¿sí? Es como prepararse para un examen. Tú puedes estudiar, estudiar y llegas con nerviosismo y te puedes bloquear y lo sabes, pero no lo resuelves. Yo tuve una experiencia así, cuando yo terminé mi carrera fue con cursos intensivos de cada 2 meses, llevaba 2 materias. Y cuando llegué al examen era yo el único. Y entonces me empezó a preguntar, pues examen obviamente oral, y le dije a la persona, al profesor, ¿sabe qué? Todo lo estudié, todo lo sé, pero ahorita estoy bloqueado. Ah, no, me dice, no se preocupe. Vamos a desglosar poco a poco. O sea, tuvo buena actitud hacia mí, me ayudó y salí con excelente calificación. ¿Ven ustedes? O sea, aquí es el ejemplo del bloqueo. Pero por otro lado, la gracia de Dios pudo haber sido una persona diferente y decir, bueno, ese es tu problema, ¿no? Entonces, muchas cosas pasan así, pero nuestra actitud es determinante. Y la buena actitud nos permite tener una visión más fría y periférica de la problemática que enfrentemos. No quiere decir, reitero,
que no vamos a enfrentar. Pero si nosotros dependemos de Dios, quién va a estar tras nosotros o arriba de nosotros? Dios. Una vez, con un pastor de la otra iglesia que tenía malos papeles de su propiedad, como yo estaba en trabajo de bienes raíces, me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas tú que conoces muchos notarios, etcétera? Sí, claro que sí. Total, nos citamos, llegamos con este notario y ya platicamos y más o menos se resolvió el asunto o el plan a seguir. Pero cuando salió esta persona, me dice, ¿sabes qué? Me siento muy bien, me siento muy protegido, etcétera. O sea, tan solo por tener a alguien en quien confiar, que sabes que no te va a engañar y que puede haber una solución, ¿verdad? Digo, aquí al final este problema no se resolvió porque no dependió de esta persona, porque la compañía que vendió ya había desaparecido, pero el hecho de sentirse apoyado, etcétera, cambió. Entonces, imagínense ustedes si nosotros oramos a Dios anticipándonos a los problemas, empieza desde cada día lo que vamos a enfrentar, o cada semana o cada mes. En 3 domingos voy a tener este evento, empiezas a orar por él, y tú llegas con una paz impresionante porque reposaste en Dios. Bueno. Todo lo que surge de un comentario, ¿verdad, Alex? De tu tiempo, de lo que le pasó a Estela, pero en realidad tenemos que prepararnos y siempre la preparación es que Dios es todopoderoso, Él cambia las actitudes de las personas. Cuando llega este rey de Asiria para invadir Israel, entonces el profeta Samuel le dice, pon ceguera en este hombre. Y no, dice, no es aquí, es allá. Y cuando llegan a Samaria, abre los ojos de estos y se encuentran en Samaria, rodeado de los ejércitos. O sea, ante un ejército enemigo imponente, Dios, Samuel le pide a Dios, pon ceguera. Y esto, no, creo que fue Eliseo, no Samuel. Pon ceguera y de repente están estos hombres en medio del ejército de Israel. Entonces le dice el rey de Israel, ¿los mataré, padre mío? No, tú matarás a alguien que sea tu reo, no, denles de comer y que se vayan. Y así sucedió. Y durante mucho tiempo Asiria no se atrevió a entrar a Israel. O como el profeta Elías, me parece, o también Eliseo, le decía todo lo que se decían en las cámaras secretas al rey de Israel para decir, no vayas acá porque va a ir el rey de Asiria, no vayas acá hasta que el rey de Asiria dice, oye, ¿no me van a revelar quién está a favor de este rey? No, es que el profeta Eliseo, ¿no? También fue Eliseo. El profeta Eliseo sabe dónde. Y la escena siguiente, las que les acabo de decir, cuando Eliseo dice, pon ceguera, y están en Samaria. Entonces Dios maneja, hasta puede hacer que las actitudes de las personas cambien, que las personas quieran ayudar, cuando con tan solo tener la actitud correcta. ¿Cómo debemos de presentarnos como regla? Humildes y sencillos, respetando a las personas y su autoridad. Y las personas cuando sienten respeto, se calman y ayudan. Esa ha sido mi experiencia personal. Entonces, pues bueno, dependamos de Dios, de todo esto. Aprendamos a ver, Rocío, con sonido. Yo quería comentar, Miguel, Ujú. respecto al caso de Estela, de veras el amor, el cuidado de Dios para sus hijos es tan maravilloso. Cuando ella comentó que tenía esa problemática de que sola tenía que resolver, llevar a sus papás más o menos a la misma hora a diferentes citas médicas. Y después cuando nos platicó que un señor le ayudó, eso de veras es maravilloso, pues no nos sorprende, pero sí es maravilloso constatar cómo Dios sigue cuidando y tiene cuidado y da gracia y abre puertas para que en la situación más
compleja y complicada que pueda presentarse, siempre pueda haber alguien que eche la mano. Eso quería yo comentar, porque cuando leí lo que ella nos escribió, ay, hasta se me enchinó la piel y de veras me conmoví porque dije, ay, gracias a Dios por tu cuidado. Y sí es maravilloso. Claro. Y siempre que tengamos una problemática, o sea, siempre, o sea, como seres humanos, y claro que Dios nos va cambiando, pero por naturaleza somos desconfiados por la cuestión. Aún podemos oír de otros respuestas de fe, y cuando nosotros tenemos el problema, entonces dudamos o podemos estar dudando. Siempre va a haber esas luchas en oración, ¿sí? Pero les voy a decir algo muy importante y poniendo un ejemplo del pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, una de las cosas que sucedió es después de la victoria de que el mar rojo vuelve y recae sobre todos los egipcios y los ahoga y los mata, etcétera, y sale Miriam y todas las mujeres entonando un himno, etcétera. Al poco tiempo llegan a un lugar donde no hay agua y el pueblo se queja, a Refidim, ¿no? Se queja en contra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros en la vida eh, llegamos al lugar donde Dios prueba nuestra fe. Podríamos decir que ese lugar donde Dios prueba nuestra fe es nuestro Refidim. Recuerden que la misma escritura dice que todos seremos probados. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? O el ejemplo de José, el 11º hijo de Israel, todo lo que comentamos al principio. Él fue siendo probado, pero algo que nunca se nos debe olvidar es que las pruebas desarrollan nuestro carácter cristiano. Tenemos que ser probados. Todos seremos probados para que si reprobamos, acudamos a Dios por ayuda y que Él, en su infinita sabiduría, fortalezca esas áreas débiles en las cuales estamos flaqueando, motivo por el cual fuimos reprobados. Siempre, y pasa una cosa muy, muy importante, hablando de Refidim. Después les puedo preparar una enseñanza de todo esto. De hecho, la tengo en mente. Pero Refidim significa mucho porque cuando nosotros fracasamos en nuestra fe en alguna circunstancia, es donde Satanás más nos empieza a atacar. Claro que como hijos de Dios, recuerden a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Pero ver las circunstancias, la incertidumbre y aún nuestro fracaso en una prueba como creyentes puede llenarnos de culpa y hasta llegamos a pensar, a poder llegar a pensar que no tenemos derecho a la ayuda de Dios. Pero todo ese es el ataque de Satanás. Porque la gracia, o sea, si la salvación es para siempre, la gracia siempre va a estar a nuestro favor. Pero siempre, nunca se nos olvide que cuando pecamos o cuando fracasamos, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nunca se nos olvide que Dios se está probando. Ahora, Dios como nuestro Señor, como administrador de nuestra vida. Recuerden que en Ezequiel 37 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea, Dios tomó un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso de Dios? Formar a Cristo en nosotros. ¿Y cómo se va a desarrollar el carácter si no es a través de las pruebas?
O sea, Rosita mejor que nadie sabe que un músculo para que funcione bien tiene que ser ejercitado, ¿verdad? Y cuando fallamos en algo, bueno, haz este ejercicio, haz este otro para que fortalezcas tu músculo. Pero así es la vida en todas las áreas. Dios está viendo nuestra vida y está viendo las áreas débiles, las áreas en las que flaqueamos. Entonces, como perfecto administrador, nos va a meter en pruebas. Por ejemplo, eres muy impaciente y llegas con Dios. Es que Dios, soy un impaciente. Te pido que me des paciencia. Y inmediatamente después empiezan a venir circunstancias a tu vida en las cuales ya no puedes, y tú le puedes decir a Dios, es que Dios te pedí por paciencia y ahora estoy en peores circunstancias que nunca. No, Dios está respondiendo tu oración y te está ejercitando para producir el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Uno de los frutos del Espíritu, que es la paciencia. Recuerden, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Ven ustedes? Entonces nosotros no debemos de pensar como creyentes que no vamos a tener problemas. Esa es una mentira. Dios nos va a enseñar a enfrentar el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo vamos nosotros a vencer al mundo? Siguiendo los pasos de Jesús. Siempre dependió de Dios en todo. Si en un aspecto de su vida no lo hubiera hecho, él ya no hubiera podido ser el Salvador del mundo, porque hubiera pecado. Pero siempre se sometió a Dios, siempre pecó. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, entonces Dios nos va a enseñar a someternos a Dios en su gracia y va a ejercitarnos en las áreas débiles. Por eso nos duelen tanto las pruebas. A veces Dios puede ver que en un área estamos llenos de orgullo y nos creemos suficientes, y entonces Dios dice, esto no es bueno. Te voy a quitar tu suficiencia para que aprendas a confiar en mí. Entonces, por principio, aunque nos sintamos hábiles o diestros o lo suficientemente inteligentes para resolver un problema, tenemos que hacer a un lado nuestra sabiduría humana e ir con Dios. ¿A poco no es cierto que en las áreas donde menos confiamos en Dios es en aquellas áreas donde nosotros creemos que dominamos? ¿A poco no? Naturalmente, sin pensar en Dios, en lo que sabes y sabes hacer bien. Es muy natural en el ser humano. Pero entonces Dios nos quiere enseñar que tenemos que aprender mejor. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, si en este aspecto, en este enfoque, si yo soy diestro para algo, más necesito depender de Dios. De hecho, todo creyente, mientras más victorias espirituales tenga, más tiene que aprender a depender de Dios. Porque ¿qué causan o pueden causar en nosotros las victorias espirituales? Orgullo, orgullo. Y el orgullo nos lleva a actuar por nosotros mismos y a dejar de depender de Dios. Entonces, recuerda, Dios resiste a los soberbios, que es el orgullo, y da gracia a los humildes. Entonces, tenemos que aprender todo esto. No importa qué bueno sea yo para lo diestro. Ahora, en nuestras debilidades, donde sí de plano ya sabemos que no podemos, dice la misma escritura, mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Pero ¿cuándo se perfecciona? Cuando no dependemos de Cristo, no. Cuando nos damos cuenta que no podemos y entonces vamos a depender de Cristo. Entonces siempre Dios nos va a estar mostrando esas áreas. Entonces, cuando veas que algo te duele, que una prueba, sabe bien que Dios está trabajando.
para producir en ti precisamente los frutos del Espíritu Santo. Así de simple. Entonces, en los problemas, Dios, anticiparnos a los problemas, mejor, porque ya vamos a tener una perspectiva diferente y sobre todo una mente serena. ¿Quién no ha dicho en una problemática en su vida, es que no sé ni qué hacer, es que no sé ni qué pensar, estoy confundido? ¿A poco no nos ha pasado alguna vez a todos nosotros? Porque no tenemos la mente serena, porque no estamos reposando en Dios. Pero cuando ante un reto, un problema, etcétera, vamos con Dios, ponemos nuestra causa delante de Él, ponemos la solución de nuestra causa en sus manos, automáticamente viene el reposo. Si no, no existiría Filipenses 4, 6, 7, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, el Padre, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí va a estar la serenidad. Entonces, si tú llegas con una mente fría, serena, sabiendo que la solución está en Cristo y que Él te está guiando, vas a tener una mejor visión de todo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo y no hará al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tenemos que vivir con la palabra en la mente para que la misma palabra nos saque adelante. Al preparar un estudio, la misma palabra que traes morando en tu mente te va dando posibilidades. Entonces, tenemos que, por eso es tan importante empezar teniendo nuestros tiempos devocionales, porque ahí fijamos nuestra atención en Dios, ahí vemos nuestras debilidades o nuestra impotencia de resolver ciertos problemas, los ponemos en sus manos, confiamos en Él, y entonces una vez que reposamos, estamos tranquilos. ¿Por qué vienen las úlceras? ¿Por qué vienen los problemas de estrés, la subida de presión, a la larga problemas del corazón? Por el estrés y por las circunstancias. Pero en los creyentes puede venir por la falta de confianza en Dios. Claro, no es determinante eso. Puede haber problemas físicos si te viene un infarto. No le vas a decir a alguien que le venga el infarto, oye, confía en Dios cuando puede ser una situación enferma, ¿no? No, o sea, pero, pero generalmente si estamos en reposo, bueno, Isaías 66:2. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Eso le dice Dios a Israel. Pero vean ustedes la esencia de este versículo. Solo en descanso en que Dios hará, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En descanso, en reposo, porque pusiste en las manos de Dios tu problemática. Seréis salvos o liberados. ¿Sí? Salvados o liberados. Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahí está el pasaje. Entonces aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a poner toda nuestra problemática en Él, aún en las cosas que nos sentimos suficientes. Los años de experiencia, reitero, a veces nos llevan a actuar por consecuencia de, pero si dependemos de Dios seremos más eficientes todavía. Porque ¿quién puede dominar todos los ángulos de una problemática? Solo Dios. El ejemplo que siempre pongo en esto es, ocurre un accidente. Entonces llegan los peritos y empiezan a preguntar, ¿tú qué viste?
No, pues yo vi esto. Y van con otra pregunta que viste, no, yo vi esto. O sea, empiezan a tener testimonios diferentes. Claro, uno estaba en una esquina, el otro estaba en la otra esquina, etcétera, ¿no? Todos vieron un ángulo diferente, su propia perspectiva de la vida. ¿Y es mentira tu ángulo? No, tú viste lo que viste. Pero ¿quién es el único ser que domina todos los ángulos en una problemática? Dios. Es el único que sabe exactamente la realidad de las cosas. Y nosotros, como ovejas suyas, generalmente solo vemos nuestro propio enfoque de las cosas. Entonces, cuando vamos con Dios y empezamos a confiar en Él, entonces Él nos transmite su sabiduría porque Él conoce la solución de todos los problemas sin excepción. Nada hay imposible para Dios. Es lo que Dios le dijo a María. El ángel le dijo a María. Nada hay imposible para Dios. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora con las elecciones, ¿no? Curiosamente, este, al día siguiente llevé a mi esposa con su endocrinóloga y ahí en lo que esperábamos, oía platicar a la secretaria, no, es que yo no sé qué voy a hacer ahora y todo, era aparentemente creyente. Y entonces, ya que se cayó, le mostré un versículo que compartimos aquí, ¿no? Que Dios gobierna, ¿no? El Salmo 11:4, que Dios gobierna. Y entonces le dije, mire, usted decretó y mostró su punto de vista y falló, por eso el error y se siente tan decepcionada. Por no decir fuera del contexto, que claro que eso no le dije, imagínate un creyente que dice, así va a ser porque así lo decreté, ¿no? Y no resultan las cosas como él decretó, que eso es muy común en las iglesias pseudo cristianas. Imagínate dónde queda el testimonio. Mira, ¿quién va a confiar en tu Dios? Ve, tú dices de creer y mira, todo salió diferente. Bueno, esa persona ya no me comentó nada, se ve que no le gustó lo que yo le dije, pero en realidad a veces nosotros damos por hecho o decretamos, sin decirlo así como falsa doctrina, cosas cuando no sabemos cómo son y no sabemos la realidad de las cosas. Entonces, cuando confiamos en Dios, estamos poniendo en sus manos el único que puede resolver todos los problemas. Por no decir que ya en Cristo Él resolvió toda nuestra vida. Y vamos a pasar una eternidad eternamente con Él, gozando de su amor, de su cuidado y de su fidelidad. Y si lo eterno vamos a tener esa maravillosa experiencia de estar además en la presencia de Dios, ¿qué importa lo que pase en esta vida? Que es temporal, que vamos a luchar contra el pecado y lo vamos a enfrentar. ¿Acaso Jesús no dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Por consecuencia lógica, todo creyente que verdaderamente confíe en Dios va a vencer al mundo. ¿Ven ustedes? Entonces, no perdamos nuestro tiempo disipando nuestro pensamiento y nuestras obras en muchas cosas. Vamos con Dios. Busca primero el reino de Dios. Vamos con Dios. Expongámosle todo lo que hay en nuestro corazón. Lógico, reitero, donde más nos duele, donde más incertidumbre hay, es cuando estamos viviendo una prueba.
¿A poco no es cierto que cuando estás viviendo una prueba, por ejemplo, ahorita lo que dijo Rocío fue muy importante. Para mí fue un aliento ver cómo Dios actuó, ¿ok? Cuando uno vive la prueba, no lo ve así. Tú puedes preguntarte aún como creyente, y no importan los años que tengas, ¿me responderá Dios esta vez? ¿Verdaderamente podré salir de esto? A todos nos pasa por la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una circunstancia así? En lugar de angustiarnos, sumirnos en la desesperación, así como si estuviéramos en arenas movedizas, mientras más nos movemos, más nos hundimos, en lugar de todo eso, recordemos la fidelidad de Dios hacia nosotros en el pasado, las promesas de Dios hacia el futuro. Por eso es tan importante tener la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Hasta hay un pasaje que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos con himnos y cánticos espirituales, dando gracias al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, para gloria de Él. Ah, está otro punto importante. Para gloria de Él. Si tú estás actuando para tu propia gloria, para salvar tu propio prestigio, ya te desviaste del blanco. Ya erraste. Por eso en una oración, y lo dije al principio, tenemos que empezar alabándolo y dándole gracias y dándole la gloria para quitarnos nuestra suficiencia, para abatir nuestros propios puntos de vista que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Después de que se cumplió todo lo que Dios decía que iba a suceder, llega a Babilonia y conquista y se lleva a muchos, entre ellos a Daniel y sus amigos, etcétera. Pero los que se quedan en la tierra de Judá, Jeremías se quedó. Recuerden que el capitán de la guardia de Nabucodonosor le dice, oye, vela por Jeremías. Si quiere venir, ve, que venga, y si no, déjalo en su tierra lo que él quiere. Y va y le dice, oye, era Nabuzaradán, el capitán de la guardia. Le dice, oiga, oye, Jeremías, ¿qué quieres? Si vienes conmigo a Babilonia, yo velaré por ti. Fíjense, el conquistador, el rey, por gracia de Dios, tuvo cuidado de Jeremías. Bueno, punto número uno. ¿Qué pasó luego? Dice, no, yo prefiero quedarme en mi tierra. Y claro que hizo bien. Acá iba a Babilonia, ¿verdad? Y bueno, el rey pone, Nabucodonosor pone a uno del estirpe real, ahorita se me fue el nombre, pone uno del estirpe real y ahí está, ¿no? Pero luego llega uno del otro del estirpe real y lo mata. Y entonces, y mata a todos los babilonios que estaban ahí. Entonces van con Jeremías y le dicen, oye, Jeremías, ora al Señor para ver qué hacemos, porque pues de seguro va a venir la ira contra nosotros porque pues mataron al que el rey puso y además mataron a todos los babilonios que estaban aquí. Entonces Jeremías le dice, bueno, ok, voy a orar. Entonces ya al poco tiempo de dio la respuesta, le dice, quédense en esta tierra y yo velaré por ustedes. Los libraré del que ustedes teméis, o sea, de Nabucodonosor. ¿Pero qué le respondieron ellos? No, 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 no. Hablas de tu propia cuenta, hablas con arrogancia. Nos vamos a Egipto. Entonces, fíjense, hicieron una petición, pero en su corazón ya habían determinado qué iban a hacer. Muchas veces nosotros acudimos a Dios, ayúdame Dios, y queremos que Dios se acople a lo que nosotros ya pensamos o a la forma en que nosotros pensamos que Él va a solucionar los problemas. Por eso, en las pruebas, generalmente Dios nos quita todos los lugares donde nos podemos agarrar, nos deja, ahora sí que en la cuerda floja, para que aprendamos a confiar en Él.
volviendo aquí a esta enseñanza, les dicen, bueno, si ustedes se van a Egipto, les dice Jeremías, lo que aquí temen, allá les vendrá. Pero luego vino un juicio sobre ellos, donde Dios les dice, velo el nombre de Dios en ustedes. O sea, fuera Dios, fuera confianza. Podrían ellos mencionarlo, pero para ellos ya estaba. Muchas veces a nosotros como creyentes, cuando somos necios y tercos en un área de nuestra vida y Él nos dice, "Ay, vete por aquí. No, no, Dios, yo creo que por aquí es mejor. Vete por aquí. No, pero si me voy por acá me va a pasar. Esto me va a suceder, lo otro. Vete por aquí. A veces que nos da, o sea, somos tan necios que Dios dice, ok, vete por donde quieres, para que experimente. O sea, nos abandona a nuestro pecado y a nuestra necedad. Veamos al profeta Balaam, el falso profeta Balaam. Este hombre no había tenido contacto con Dios porque era un falso profeta. Sin embargo, ora a Dios y para sorpresa de él, Dios le responde y le dice, no vayas con ellos porque no estoy con ellos, yo estoy con Israel. Pero ¿qué pasó con este rey creo que era de Moab? Le manda, le ofrece más dinero, le ofrece una posición, etcétera. Y entonces, ¿qué hace Balaam? Déjenme orar a Dios a ver qué dice. O sea, ya ahí él se le nubló la visión. Voy a ver si Dios cambia de opinión. Y bueno, para no alargar esto, ya sabemos el fin de la historia. Le acabó hablando una mula, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros nos pasan cosas así, que ya predeterminamos y ya oramos a Dios pues, por religiosos, pero ya decidimos qué hacer. ¿Ustedes creen que Dios nos va a bendecir? O muchas veces también Dios nos da la solución de primera y de principio, pero no nos parece. Entonces empezamos a buscar otra solución, así como Balaam, a ver si cambias de opinión, Dios. Dios no se equivoca, es perfecto en su actuar. Entonces, tercer punto importante, cuando vayamos a Dios en oración, cerremos de nuestra mente todas las posibilidades que nosotros vislumbramos. Ahora sí que, de alguna manera, sepultemos. Limpiemos nuestra mente y pensamiento para poder escuchar con claridad la voz de Dios. Y se cumplirá este pasaje de Isaías. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué nos impide escuchar la voz de Dios? El ruido que hay en nuestra mente, las posibilidades, nuestros deseos engañosos, nuestra codicia de las cosas, nuestra necesidad de prestigio, todo ese tipo de cosas nos impiden ver la voluntad de Dios. El ejemplo que siempre pongo, que seguramente ya lo han escuchado, es pon el radio a todo volumen y empieza a tener una conversación con una persona, a ver si le escuchas. Digo, a uno con la edad, a mí con la edad, cada día distingo menos, así cuando, o sea, siento que oigo bien, pero cuando hablan rápido o algo así, no entiendo las palabras. Obviamente, sí tengo ya cierta afección por el tiempo, ¿no? Entonces, imagínate que así es en la vida. Tus ideas,
tus anhelos, tu codicia o tu autosuficiencia, lo que quieres que los demás piensen de ti o las presiones a las cuales estás enfrentándote. Todo eso nubla tu entendimiento y te hace torpe. En la oración, cuando acudas a Dios buscando la solución de un problema, primero tienes que salirte de todo lo que tú piensas que puede ser. Tienes que ser honesto con Dios, decirle, mira, Padre, mi verdadero anhelo es este, pero no sea mi voluntad. Ejemplo, un ejemplo bíblico y muy lícito. Cuando Pablo le declara a sus ovejas, bueno, a la iglesia, que tiene que ir a Jerusalén. No, ¿cómo crees? Allá te va a pasar esto. Y profetizan y todavía dice el profeta Ágabo, si mal no recuerdo, así se amarra un cinto, etcétera. Así apresarán al hombre que es dueño de este cinto y era Pablo. Y le insisten que no vaya. Y Pablo dice, no me atormentéis, yo tengo que ir. Y todos acaban diciendo, hágase la voluntad del Señor. Otro ejemplo. Pedro, después de confesar a Jesús como el Mesías Salvador, y en función de eso Jesús les empieza a decir, pues sí, pero este Mesías tiene que padecer, lo van a crucificar, lo van a matar, pero va a resucitar el tercer día. Y Pedro lo toma aparte. No, Señor, nunca te acontezca eso. ¿Qué le responde Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de los hombres, de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ven, usemos estos ejemplos para aplicarlos en nuestra vida, porque confesar a Jesús como Mesías fue Pedro el primero que lo hizo, pero inmediatamente después fue usado por Satanás para tratar de disuadir a Jesús del plan. Y Jesús pues lo tiene que poner en su lugar, ¿verdad? Entonces, vayamos a Dios en oración, limpiándonos de todos nuestros anhelos, deseos. Aprendamos a amar el hacer la voluntad de Dios. Aprendamos. Recuerden ustedes lo que dice Romanos 12:2. Todos no lo sabemos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y si es así, ¿por qué tratar de imponer nuestra voluntad a la de Dios? Solo hay una causa: orgullo. Cuando tú tratas de imponerle tu voluntad a Dios, muy en lo profundo estás pensando que tu sistema de pensamiento, razonamiento, tus planes son mejores que los de Dios. Por ahí tenemos que empezar orando y confesar, Dios. Y puede, o sea, orar con reverencia y decirle, Dios, yo pienso esto y me gustaría esto, pero yo sé que tu voluntad es perfecta, por eso vengo a ti en oración para que me muestres el camino de tu voluntad, el camino de tu voluntad. Y aún le puedes decir, Dios, ayúdame a someterme. El Salmo 19:11, si mal no recuerdo, dice, dice, Señor, quita de mí las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré limpio de gran rebelión. ¿Ven? Quita de mí las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Generalmente nos pasa eso. Entonces, vamos a la presencia de Dios en oración. Tenemos que quitar nuestra necesidad de prestigio, nuestra necesidad de aprobación de los demás, y tenemos que pensar, porque eso va a ser lo correcto para toda nuestra vida, en todo nuestro curso cristiano, trayecto cristiano en esta vida.
al único que debemos obedecer y alabar es a Dios. Es al único. Entonces volvemos al ejemplo de Pablo. No era malo que los creyentes le quisieran evitar ese dolor, pero Pablo fue firme, ¿no? Jesús, si él hubiera flaqueado un poquito, acuérdense de Getsemaní. Ahí es donde él iba a enfrentar la mayor prueba y donde su sudor era como gotas de sangre del grado de angustia tan grande que tenía. Pero él acabó diciendo, Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué vino inmediatamente después de esta respuesta y aceptación de la voluntad de Dios? Vino un ángel a fortalecerle. ¿Y acaso nosotros no somos hijos de Dios? ¿Acaso Dios no nos puede fortalecer en las pruebas? Pero si no vivimos para agradar a Dios, sino a nosotros mismos o a los demás por las presiones que ejerzan sobre nosotros, entonces vamos a fracasar. Probablemente, si tú vives para agradar solamente a Dios, desagrades al mundo que te rodea. Aún otros creyentes no van a entender. Pero si tú eres honesto, si no te justificas en algo sobre eso, porque eso también sucede, si eres honesto con Dios y vives para para agradarlo a Él, lo que el mundo diga no va a importar. O sea, ejemplo, Israel, lo estamos viviendo ahorita. Nación que estaba en paz con sus vecinos. Ellos gobernaban Palestina, pero llegó bueno, al que gobernaba era aliado de ellos, pero llegó Hamás, le quitó el poder y durante todos los años estuvo preparándose. Bueno, invadieron Israel estando en paz porque odian a Israel. Bueno, ahora todo el mundo se cree las mentiras de Hamás. Israel fue la víctima y ahora él es el opresor. Ellos antes de bombardear mandan avisos, salgan de aquí porque vamos a bombardear. Sin embargo, los de Hamás agarran un niño ahí que a lo mejor ellos mismos mataron. Mira lo que hace Israel. Ahora en este último evento de la frontera con Egipto, que ya se tuvieron conflicto con ellos, bélico, incendiaron las tiendas. Pero si nosotros no bombardeamos ahí, ¿no creen ustedes que lo hizo jamás? Puede ser que sí. Y entonces mira lo que hizo Israel y todo el mundo. La ONU, te ordeno que pares de esto. El pobre hombre Netanyahu, que por supuesto que no es perfecto, pero dice, es que si nosotros no tenemos la victoria, cada rato nos van a hacer lo mismo. Y tiene razón. Sin embargo, todo el mundo está en contra y quiero decirles, la escritura dice que va a llegar el momento que todo el mundo abandone Israel. Pero es ahí donde se va a venir la batalla sobrenatural, donde Dios va a actuar y va a destruir a sus enemigos. Estamos a punto de que pase eso y lo vamos a ver. Pero aquí el ejemplo es, vean cómo el diablo, que es mentiroso y padre de mentira, ha puesto al mundo en contra de Israel. Ellos le daban agua a Palestina, los ayudaban en sus alimentos y todo eso. Claro, ahorita los atacan, le tienen que frenar eso. Ay, qué malos. Están cometiendo genocidio. ¿No acaso jamás estaba infiltrado en los hospitales? Y ahí tenían su mando. Pero todo el mundo se la cree. Y así, digo, esto es un ejemplo nada más, ¿no? De lo que estamos viendo, un ejemplo práctico. Pero en la realidad del mundo, así es. Cuando tú decides seguir a Dios y decides agradarlo a Él, el mundo se te viene encima. ¿Cómo haces esto? Mira esto.
Una vez le decía a un creyente su esposa, porque perdió el trabajo y estaba orando por un nuevo trabajo. Es que estoy llorando por esto, por lo otro. Su esposa obviamente no es creyente. Sal a trabajar, no estés aquí. Cosas así. Bueno, él decidió seguir dependiendo de Dios. No tienen ustedes idea del trabajo que le dio Dios. A veces Dios nos lleva a salir, claro que sí, pero siempre tenemos que anteponer la oración. Y la oración, parte de ella significa poner en las manos de Dios la solución de nuestros problemas. Si una prueba ha de prolongarse, pedirle que nos fortalezca. Acuérdense de Getsemaní, y llegó un ángel para fortalecerlo. Pero el que sigue la voluntad de Dios siempre terminará victorioso. Recuerden lo que Jesús decía. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es su principal mandamiento? Obedéceme. El mundo incrédulo no puede, pero a nosotros los creyentes, ya Dios nos dio la mente de Cristo. Nos dio el Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos da la fuerza. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor las cosas no son como pensamos, pero cuando las cosas no salgan como nos gustaría que salieran, acuérdense lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya sé que ya lo dijimos. Confiad. El que confía va a seguir los pasos que Dios le muestre. Y Dios no le va a mostrar nada que no esté sustentado o amparado en su palabra. Si tú tienes una visión y alguien te dice cualquier cosa y esa visión no está de acuerdo a su palabra, no fue Dios quien te la dio. El diablo es experto en adivinar lo que sentimos y por ahí ataca. Conoce nuestras emociones. Podríamos decir que cuando nosotros nos convertimos, recuerden que tiene huestes espirituales de maldad. A cada creyente, seguramente, no lo dice la Biblia, pero le asigna uno, dos, tres demonios para que estén vigilándolo. Ellos no pueden influir, o sea, pueden influirnos si nos convencen, pero están estudiando nuestras debilidades para atacarnos por ahí. Ese es el refidim del principio de esta plática. Donde Israel falló, en lugar de recordar todo lo que Dios había dicho y creerle, ¿qué hizo Israel? Se quejó contra Dios. Por no decir, fue contra Moisés, pero en realidad fue contra Dios. ¿Estará Dios con nosotros o no? Danos agua, porque tenemos sed. Y ahí fue donde los atacaron sus enemigos, los amalecitas. En las áreas débiles es donde van a venir los peores ataques. Por tanto, cuando nosotros no confiamos en Dios, lo que tememos, eso nos vendrá. Peores ataques. ¿Por qué? Estamos manifestando un área débil y el diablo quiere, ya no nos va a ganar. Si realmente eres hijo de Dios, la salvación es para siempre. Pero Él va a trabajar para que no seamos un testimonio vivo de Cristo. ¿Qué pasa cuando los problemas te superan o te inundan? ¿Acaso piensas en testificar? ¿Acaso ves la salvación de los perdidos?
Podrías decir, suficientes problemas tengo yo para ver la necesidad de otros. Te dejan de importar porque te estás viendo a ti mismo. Eso es lo que el diablo quiere hacer, anular nuestro testimonio. Pero ¿qué pasa cuando Dios te responde, cuando Dios te ilumina, estás en paz con Dios? Te dan ganas de hablar de Dios, nadie te obliga. ¿Acaso en esta iglesia obligamos a alguien a hablar de Cristo? No, eso nace del corazón de un cargo que produce el mismo Espíritu Santo. Cuando Dios llena y satisface todas nuestras necesidades espirituales, es como un vaso, se llena y empezamos a desbordar. Pero cuando estamos vacíos de Dios, lo que queremos es llenar el vaso, solo vemos para nosotros mismos. Entonces, vayamos a Dios en oración, démosle la gloria, confesemos todos lo que pensamos, aún nuestros propios planes, pongámonos en las manos de Él y encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, 5, si mal no recuerdo. Bien, vamos a dar las gracias. Sí, Estela. Es que otra cosa, sí quiero darles las gracias, porque sí, de verdad, así como dices, o sea, uno piensa, yo pensé así, 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 y de repente me vino a la mente el versículo que les compartí, y maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, y confío, ya saben ellos, mis hermanos, que lo que deben de hacer y tienen que hacer, mi hermano me apoya y todo, pero bueno, entonces llego y como dice, había mercado, dije, va a haber mucha gente, Señor, no sé qué me vaya a pasar, pero ayúdame por favor a subir a mis papás, a acomodarlas. Y llego y te digo que impresionante, o sea, ya me voy a acomodar. Y yo pensé que ahí no me iba a dejar estacionar. Y ella me dice, ok, no, pero, o sea, así, así, sí, pero yo le ayudo. Dije, o sea, Dios, gracias, gracias, bendito Dios, o sea, no sé tu misericordia grande, iba orando. Luego ya me subió allá donde iba con ella y luego me dice, me habla cuando ya regrese. Y le digo, sí. Ahí en el laboratorio, bueno, donde fui, las radiografías casi no te las dan, porque las dan en un disque. Entonces yo le pedí a la persona y gracias a Dios me lo dio. Ya me regresé, ya fui por la persona, le di, gracias Dios provee, le di para su gratificación, lo que sea. Le digo, mire, no es mucho. Le pude dar un folleto, me compartió lo que les decía, que tiene cáncer y que lo que sea. Entonces me dice, aquí búsqueme. Le digo, sí, el otro lunes voy a regresar el miércoles y voy a regresar el lunes. Le digo, gracias, se llama Tito el señor. Ya me fui, hasta ahí no se terminó y llegando aquí a la casa, pues orando y dije, ahora, ¿para dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué sigo? Y mi papá no quería ir a donde tenía que ir, porque me llevas allá, pero que no hablé, o sea, un montón de papá. Él dijo a mi mamá, le digo, mira papi, es que son situaciones, este estudio es desde años, le digo, la problemática es desde, para que me den el medicamento allá, o sea, no entendía de nada. Digo, por favor, papi, ya comió además y todo, y ya nos fuimos, y ya fui platicando con él, mi mami se quedó. Y allá, me dice, ¿y los laboratorios dónde están? No los saco. Le digo, no me dijeron que iban en el archivo, ahí va todo. Le digo, pues no los tengo. Y mi hermano me dio un papelito y ya dice, pues vaya al laboratorio. Y me dice el del laboratorio, para empezar, el doctor la va a regañar. ¿A dónde están los estudios? ¿A dónde quién sabe qué? Y dije, Dios, pero me oré rápido. Dije, Señor, o sea, ayúdame. Yo sí sé que de este lado ya no van a estar, que de este lado son urgencias. No sé, Señor. Y me dice, espérame. Y ya me quedé. Y le dije, Señor, gracias. Regreso al ratito. Y ya fui y efectivamente ya me dice, a ver, yo no, las cosas que me dice usted, porque me hizo firmar un papel de que pues tiene un problema grave de cálculos mi papá. Entonces me dice, ya lo veo muy grande, es un riesgo y demás. Fírmele aquí.
Y le digo, a ver, ¿a dónde está el ultrasonido que le mandaron? ¿Dónde están las radiografías? No, 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 nada más me dan las interpretaciones. Fírmele y póngale y póngale. Pero entre piensas una cosa y otra, pues firmé y puedo, pero no le tomé la foto. A lo que yo firmé, dije, mira, señor, ya, bendito sea Dios. O sea, así tantas, tantas cosas que, ay, en la noche cuando ya les compartí, dije, Dios, o sea, perdóname, Señor, si soy pecadora, soy bien negligente, no hago mis cosas, no hago lo que tú me dices, Señor, no soy una buena hija para mis papás. Y empecé a platicar. Y les dije a mis hermanos, yo no puedo hacer muchas cosas. Cuando yo pude, yo ni les decía nada. Pero hoy sí, sí necesito que me ayuden. Y de repente me salen así. Entonces dije, está bien. Ayer ya hablé con mi hermano, ya le dije. Entonces tiene problemáticas en su casa. Pero le digo, mira, la solución viene de Dios, pero tu papel es bien importante. Entonces, imagínate, yo no estoy, yo no soy. Y yo le dejé una cita porque yo tengo que estar reponiendo, o sea, clases. Y para lo de mi rodilla, gracias a Dios, me ha estado yendo bien con lo de la rodilla. Casi ya no siento el dolor. Y le dije, mira, hermano, yo ya me voy, pero ya te tienes que ir porque tienes que llegar a tiempo. Se le pasó la cita y me habla, dice, ya no llegué. Le dije, ¿y qué hago? Y ya se fue. Le dije, ¿sabes qué? Pues regrésate, revisa en el archivo, veo otra cita en la tarde, lo que sea, y me puse a orar. Y me dice, ¿sabes qué? A las 4 de la tarde. Le digo, ok, suspendo mi terapia de en la tarde. O sea, dime, ya no sé dónde me voy a mover. Los papeles, tú los traes, dime qué voy a hacer. Entonces, pues me puse a orar, a orar, a orar. Dice, mira, voy a ver a mi trabajo y reviso cómo está y pido permiso y ve, pero nos vemos a las 4. Y le digo, pues si tú vas a estar a las 4 y bueno, ya me puse a orar. Entonces, le mandé un mensaje a la terapista y le dije que si me podía atender antes. Y me dijo, sí, gracias a Dios y demás. Y me dice, no, yo voy a ir, te mando los estudios después, porque si se los lleva, yo el lunes tengo que ir con mi mamá a otra situación de, no me acuerdo qué. Y le digo, necesito los papeles, hermano. Dice, oye, te los llevo, porque ya de hoy no viene, ya está su casa. Entonces, vuelvo al punto, le digo, yo tengo que tener atención, o sea, para mí, mis papás necesitan atención. Entonces, no sé cómo le van a hacer. Imagínate que yo ya no estoy. Imagínense. Entonces me dice mi hermana, no lo veas así. Aaron tiene su familia, yo tengo cosas que hacer y pues como que dice, pues tú estás allá, ¿no? Pero yo veo, o sea, cómo Dios va más adelante y digo, Dios, Padre, gracias a Dios, aquí estoy y que sigues. Verdaderamente sí me doblo, pero los versículos, el aliento, todo lo que nos pones, las oraciones, de verdad es que me dejan sin palabras, mi, de verdad. No, no, no tengo cómo agradecerle a Dios. Alex me ayuda verdaderamente, me dice, mira, mami, tienes que hacer esto, pero él trabaja aquí en la casa. Mira, ya les dijo a ellos, o sea, diles. Les digo, está bien, bendito sea. Bueno, ahora piensa algo muy importante. Esa situación que estás viviendo, donde Dios está actuando, está viendo su poder, es parte del trabajo que está haciendo. Eso es lo que necesitas para que Dios cumpla su propósito en ti. Y eso te va a dar más calma también. Y cuando pasen circunstancias que no controles, como lo de los análisis y todo esto, pues solo, ahora sí que encomienda, confía en Él y Él hará. Y a lo mejor Ujú. no te da la solución te da la solución a otro problema como a cualquiera de nosotros en la problemática. Pero como Dios nos tiene a cada uno de nosotros, es el lugar donde Dios nos quiere tener para formar a Cristo en nosotros, nunca se les olvide. Volvemos a Refidim. Israel se metió una prueba y se quejó.
Y ahí en Refidim fue donde lo estuvieron atacando los amonitas, me parece. Entonces, nuestro Refidim es el lugar donde no confiamos y es el lugar donde Dios, donde vamos a ser más susceptibles de los ataques hasta que confiamos. Casi inmediatamente, pues, viene el incidente de Meriba, ¿ven? Ujú, Donde Dios sí les da agua. Entonces, ahí está. O sea, tú piensas, ok, estoy viviendo todo esto, pero porque Dios así lo quiere. Y se te va a quitar ujú, la angustia o la decepción. Y ante los problemas que no se puedan solucionar, o sea, Dios puede tener otro camino, como el Señor que te ayudó en el estacionamiento. Ahí está su ujú, gracia. ¿Mm? Bueno, ujú. pues Gracias. ahí, oremos unos por otros. No sé si alguien tenga Oye, algo. Miguel, yo quiero preguntar algo. Sí, Ahorita, conforme lo que dijiste, entonces estamos en la cuerda floja todos, porque Dios quitó todo lo que en lo que podemos confiar. Bueno, no, por supuesto que te no hay refieres Dios, a ¿verdad? A la situación del país. Dios gobierna. Entonces tenemos que seguir orando por el país, ¿verdad? No estamos en la cuerda floja. Dios gobierna. Ahorita hay un proceso de recontar votos y todo eso que lo está Ajá. haciendo tranquilamente el medio opositor. Pero suceda lo que suceda, Dios gobierna y Dios puede usar al peor que te puedes imaginar. Acuérdate cómo usó a Darío y cómo usó a Ciro. Incrédulos, ¿verdad? Nabucodonosor, Dios lo usó y era un asesino y todo. Ve Daniel, como él declaró en el capítulo 3 o 4 que no hay otro más que Dios. O sea, ¿qué mayor situación de que Dios puede usar al peor? Yo sé que puede Aparte, estar todo, entonces, pero pues nos tenemos que mantenerse bien orando, ¿no? Orando, orando pues la intensamente. Biblia nos dice orar por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, nuestra parte no es decepcionarnos porque es como esta persona que les dije, esta secretaria, ¿no? No es decepcionarnos porque no salió electo el que nosotros queríamos que saliera electo. Ninguno de nosotros conoce el futuro de las cosas. La que quede o la que quedó es la que Dios puede usar. Ya no piensen en quién ganó, quién perdió. Piensen en lo que Dios puede hacer a través de las personas. Entonces no va a haber ninguna decepción. Yo no me siento decepcionado. Todavía dedicamos el mes de junio a orar. Todavía yo les había comentado, si recordarán, que el último miércoles ya íbamos a tener nuestra reunión normal, pero fue muy claro que yo dije, no, sigue orando. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por el candidato que nosotros queríamos que saliera o por hacer la voluntad de Dios? Te pregunto, Carmina. Por la voluntad de, bueno, las dos cosas. Sinceramente, las dos cosas, porque pues a todo mundo nos Pero aterra no que fue la venga voluntad de Dios algo, que saliera, ¿cómo se llama? Ese fue el nombre. Este, Claudia. ajá. No fue la voluntad de Dios que saliera, Ajá, que no hubiera sí, salido. Por eso, sí, pero ahorita principalmente, bueno, yo hay una cosa o sea, incluso yo llegué a pensar, o sea, primero sí, pues estaba muy decepcionada y triste y todo, ¿no? Pero después, con tanta trampa, con tanta trampa, con tanta trampa, que de alguna forma, o sea, se vislumbraba y ya lo sabíamos que iban a hacer todas las trampas habidas y por haber. Entonces, o sea, y a la hora que ya se vislumbró que los estaban descubriendo toditito lo que hicieron, entonces yo pensé, bueno, o sea, incluso yo había orado, Dios, voltea sus armas en contra de ellos, ¿no? Y después pensé, dije, bueno, pues eso es lo que está haciendo Dios, volteando sus armas en contra de ellos mismos, ¿no? Porque se está descubriendo todo, ¿no? Entonces,
pues sí, por supuesto que yo digo, bueno, que sí, y llegué a decir, Señor, que sea tu voluntad, pero el comunismo yo creo que a todos nos aterra, ¿no? Entonces, Mira, no sé si es como entregárselo y recogérselo. mira, Carmina, nunca se te olvide que estamos en el fin de los tiempos Sí, sí, también. y que todo esto se perfila a que el anticristo gobierne. Ujú. ¿Quién crees que va a ser el anticristo? Del amor de las mujeres no hará caso. Ajá, un gay. ¿A qué te suena? Sí, un gay. Y él va a gobernar. O sea, ya está escrito. El mundo ya no puede solucionar sus problemas. Por eso es que cuando se manifiesta este hombre del pecado, todo el mundo le va a entregar el poder. ¿Quién como la bestia? ¿No? Estamos en principio de dolores ya, según Mateo 24. Cuando veáis que todas estas cosas empiezan a suceder, sabed que está a las puertas, el tiempo está a las puertas. No sabemos cuántos años pasen, solo Dios lo sabe. Pero en este mundo no hay esperanza ahora respecto a nuestro México. Claro que lo amamos, claro que a todos nos hubiera gustado que fuera otro candidato, pero ni siquiera sabes cómo iba a ser el otro candidato. Se dijo cristiano, ¿verdad? ¿No acaso López Obrador se dice cristiano? ¿No hasta la Ay, última en la televisión lo ungieron? pues sí, pero, o sea, pudo haber dicho lo que fuera, pero sus actos son Exacto. de lo peor. Pudo haber sido lo que sea. Nosotros oramos porque se hiciera la voluntad de Dios. ¿O acaso yo como pastor los influí porque votaran por alguien? No, para nada. Y así es como debe ser. Cada uno votó por quien quiso, Sí. pero nosotros le pedimos a Dios que se hiciera su voluntad. Entonces confiemos. Si Dios en su infinita sabiduría hace que las cosas cambien, gracias a Dios. Si Dios no hace es porque tiene otro plan. O sea, la iglesia estaba dormida con Andrés y lo mataron. Cuando apresan a Pedro, despierta y empiezan a orar por él. Y Dios responde. Hace un milagro. Entonces oremos por nuestro país, oremos porque se haga la voluntad de Dios y no nos sintamos decepcionados porque no salió el que nosotros queríamos o pensábamos. Yo creo que todos pensábamos en el otro candidato, pero Dios permitió esto. Entonces, pues, sigamos orando. Pero Ajá. aunque se quedara, o sea, recuerden ustedes cuando Calderón y López Obrador, voto por voto, Sí. casilla por casilla. ¿Y qué? ¿Ganó? No ganó López Obrador en ese entonces, ¿verdad? Por muy poquito, pero ganó el que Dios escogió. Y ese que Dios escogió también dejó al país súper endeudado. Entonces, no va a haber candidato perfecto. Muchas veces Calderón se dijo cristiano, tuvo reuniones con el mundo evangélico, pero luego también fue a visitar al Papa, ¿verdad? O sea, ¿a quién le vas a creer? Muchas Sí, yo veces sé las que no hay personas se declaran, perfectos, bueno, entonces aquí el pe- punto es, pero sí, como dicen, de los males el menor. o sea, Dios está al control, Carmina. Sí, Entonces quédate con eso. ajá. Bueno, ¿alguna Ok. otra duda? Bueno, tú, Oli, dijiste, ¿estás haciendo la mano o estás diciendo adiós? Yo creo que fue adiós. Bueno, no, si no hemos orado, ¿verdad? A ver, ¿no está Alex por ahí? Parece que- ¿Quieres dar gracias, Ahí Alex? está. Vamos a dar gracias. ¿Quieres darle? Ahí está Alex. Ya lo Sí, ya, escuché. ya, ya. Ora, Alex, por favor. Sí. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos porque
Podemos reunirnos como iglesia, Señor, y pues yo te quiero pedir que tú nos hables a nuestro corazón y que tú permitas, Padre mío, que podamos entresacar las enseñanzas, aprender de ellas y poder ser edificados, Padre mío, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre mío, por este tiempo, por que permitiste que nos pudiésemos reunir todos, Señor, siempre que podamos compartir, podamos escuchar tu palabra, es una bendición. Te queremos pedir que tú nos mantengas firmes, que tú nos mantengas guardados, Señor. Y Padre, pues en este tiempo, como bien dice Miguel, nosotros tenemos toda la oportunidad de pedirte y de confiar en ti, pero también de confiar cuando aún esas peticiones no son, esas respuestas no son exactamente lo que pensábamos cuando hicimos las peticiones. Por eso también te damos gracias porque tú siempre nos sorprendes y quieres que confiemos en que así será. Padre, gracias, Señor, porque nos podemos reunir y te quiero pedir muy especialmente para que, no importando quién haya quedado, no importando lo antagonista que pueda ser el gobierno el día de hoy a tu verdad, a tu palabra, tú no permitas, Padre mío, que esto corte el progreso del Evangelio en este país. Señor, sabemos que también está escrito que recibiremos, tendremos y sufriremos persecuciones. Prepáranos, Señor, prepáranos para esto. Prepáranos, Señor, para los tiempos difíciles que puedan venir. Y permite, Padre mío, que pues tengamos esa misma actitud de Habacuc, dándote gracias. Aunque no veamos la higuera florecer, aunque veamos los campos sin mantenimiento, Señor, y aunque veamos que las manadas sean saqueadas, Señor, podamos estar confiando en ti, haciendo tú nuestros pies como de sierva y en las alturas hacernos andar. Te queremos pedir por esto, guárdanos de aquí al domingo, permite que el estudio del domingo pueda ser un estudio de mucha bendición. Ayúdanos a Miguel, ayúdame a mí también a preparar el estudio bien. Permite, Padre mío, que también sean de mucha bendición y aliento los himnos que cantemos. Y Padre, pues síguenos dando mucha gracia, Señor, con el Hotel del Prado para que podamos seguir teniendo nuestras reuniones ahí. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.